Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos a otra nueva velada de repaso. ¿Qué tal? Mi nombre es Santiago, bienvenido, toma asiento, laburá, hacé lo que sea que estás haciendo, pero prepárate porque hoy tenemos otra acción, una acción muy importante como lo es la acción pauliana. Ya hablamos de simulación, ya hablamos de subrogación, ahora toca acción pauliana, pero antes que nada te dejo ahí en pantalla un mensaje muy importante. Al igual que yo, te estarás preguntando qué es la acción pauliana. Ya te explico. Bueno, la acción pauliana es un medio de tutela a favor de los acreedores. Ya vimos la subrogación, bueno, la acción pauliana también es un medio de tutela para los acreedores ante una actividad del deudor, el cual enajena sus bienes con fraude y en perjuicio de los derechos de los acreedores. Sí, estimados, hay más de un medio de tutela. Ya hablamos de subrogación, hablamos un poquito de simulación. Ahora con pauliana vamos a ver otros aspectos. Mediante la acción pauliana, los acreedores accionan jurídicamente a efectos de que se le declare inoponible a su respecto la enajenación. Y, en consecuencia, el bien enajenado podrá ser objeto de ejecución forzada en el patrimonio adquiriente. Esto lo determina el artículo 1296. Para realizar uso de esta acción es necesario de probar que ambas partes que, contractúan, básicamente son conscientes del fraude que está ocurriendo. Y a diferencia de la simulación, estamos hablando de que sí hay una existencia, o que sí existe, mejor dicho, un negocio, hay una contratación legal real. Es decir, hay una compraventa, por ejemplo, ¿no? No como en la simulación, que bueno, en la simulación absoluta simulaban una enajenación para poder esquivar o sacarle el cuerpo a los acreedores. Bueno, en este caso sí hay una compraventa, pero en esta compraventa ambas partes, al menos es lo que debemos probar, ambas partes, parte A y parte B, quien vende y quien compra, son conscientes de la insolvencia que va a tener en la parte A, es decir, el deudor. Y esto en sí es lo que debemos probar. Entonces, más que claro eso, ¿no? Una síntesis. A ver, hay una compraventa real, porque sí, realmente ocurre, pero esta compraventa es en perjuicio del acreedor. Y esta compraventa es en fraude porque el deudor conoce realmente que se está solventando ante el acreedor. Si bien se trata de una enajenación real, una enajenación que no es simulada. En este tipo de acción, como ya comenté, debemos probar el fraude de la otra parte que contrata. Es decir, por ejemplo, Martín y Paula. Martín es deudor de un acreedor, ¿verdad? Bueno, tiene bienes y uno de esos bienes es la casa. Martín le enajena a Paula sabiendo que va a solventarse en cuanto al acreedor. Y Paula también lo sabe, y esto es lo que debemos probar, porque si no estaríamos hablando de una compraventa legítima. Y por ser un negocio a título oneroso, debemos comprobar que ambas partes están cayendo en fraude. Ya teniendo en cuenta que como conocimiento previo entendemos que la compraventa es un negocio a título oneroso. Y el inciso 3 del 1296 dice que tiene que comprobarse el fraude por ambas partes al ser de título oneroso. Pero también podemos aplicar esta acción hacia o sobre contratos que no sean a título oneroso, que no sea una compraventa. Por ejemplo, una donación. Sí podemos, pero en el caso de la donación, por ser un negocio gratuito, solo basta comprobar el fraude respecto al deudor, no a la otra parte. Debemos tener en cuenta que el acreedor que promueve la acción pauliana no va a estar reclamando la responsabilidad civil, o sea, no va a ir por daños y perjuicios, sino que lo que reclama es respecto a la enajenación, que de alguna forma permite que el deudor se solvente ante él. Para así, posteriormente realizada la acción, él como acreedor pueda ejecutar el patrimonio del deudor como si la enajenación nunca hubiese sucedido, es decir, como si la venta entre Martín y Paula nunca hubiese pasado.
el bien volvería al patrimonio de Martín para así yo como acreedor poder ir por ese bien y ejecutar. Claro está que en la práctica el acreedor puede promover, además de la acción pauliana, que bueno, ya tiene un objetivo específico, una acción en cuanto a responsabilidad civil y ir contra daños si es que ésta le generó. Pero la acción pauliana no consiste en esto de responsabilidad civil, sino que bueno, se enfoca en la enajenación. Siempre debemos comprobar, en caso de una contratación onerosa, o sea, donde hay dos partes y estas partes buscan obtener una un bien y el otro obtener lo que se paga por ese bien, es decir, donde hay equivalencia en ambas partes, debemos a la hora de aplicar la acción pauliana ver que ambas partes caen en fraude, es decir, que ambas partes conocen la insolvencia o la solvencia, mejor dicho, por parte del deudor a la hora de realizar la enajenación. Porque en caso de que no fuera así, es decir, Martín, sabiendo que se va a solventar en cuanto a su acreedor, lo vende igual, pero Paula no tiene idea, bueno, estaríamos hablando de una compraventa legítima. No olviden que nuestro sistema normalmente, o mejor dicho, siempre intenta proteger a un tercero. Es decir, desde la perspectiva de Paula, ella adquiere un bien de buena fe. Y bueno, en esta situación el acreedor no va a poder cobrarse. ¿Por qué? Porque va a prevalecer el derecho de este adquiriente de buena fe. Es decir, Paula es una adquiriente de una compraventa a título oneroso, normal, común y corriente, no era consciente del fraude que había tras todo esto. Un ejemplo podría ser Martín y Paula realizan la contratación mediante una plataforma, por ejemplo Mercado Libre. Es decir, Paula no va a conocer a Martín, por lo tanto no tendrían un vínculo y ambos no habían craneado todo este fraude. Lo que se podría hacer es que si Paula ya paga el inmueble o el vehículo, el bien mueble, bueno, se pueda embargar ese dinero. El tema que el dinero es muy factible a ocultarlo. Por eso es más complicado ir a retener ese dinero o ir a retener esa cuenta. Pero sí es posible ir a embargar ese dinero que Paula le pagaría a Martín por el bien que le enajenó. Pero es más complicado rastrear o seguir ese dinero que, bueno, de alguna u otra forma es bastante fácil de ocultar. Tras todo el proceso de la acción pauliana, es decir, tras que se verifique que ambas partes cayeron en fraude por la enajenación, ¿qué es lo que va a obtener el acreedor de todo eso? Bueno, va a ser inválida, más que inválida, va a ser oponible al efecto, al respecto de la enajenación. Es decir, bueno, no hay enajenación, no hubo enajenación para mí. Lo que va a hacer el acreedor es poder ir contra los bienes de Martín, contra los bienes del deudor. Claro está que el deudor es dueño aún de esa propiedad. Por lo tanto, el acreedor va a ir y va a ejecutar esos bienes y bueno, va a obtener lo que en sí ha de ser suyo. Lo que pasa es que el acreedor puede ejecutar dicho bien cuando vuelva el patrimonio de Martín, pero lo va a ejecutar y se va a cobrar lo que debe. Es decir, si la casa vale $1.000.000 y Martín debe $500.000, el acreedor va a ir a ejecutar ese $500.000. Lo demás va a seguir estando dentro del patrimonio de Martín. Claro está, no es que se va a llevar toda la propiedad, sino solamente lo que se le deba. Ahora, ya con toda esta introducción y explicación del proceso de la acción pauliana, vamos a ir a el fundamento, a la naturaleza jurídica de esta misma acción. Esta acción, como ya dijimos, es un medio de tutela para el derecho del acreedor, porque es una tutela del derecho de crédito, según lo establecido el artículo 2372 de nuestro Código Civil, donde los bienes donde todos los bienes del deudor son garantía común de los acreedores. Y al realizarse este tipo de enajenaciones con dolo o lo que fuere, bueno, sería a lesionar contra la garantía genérica que tiene este acreedor, que bueno, que establece que si el deudor responde frente a sus acreedores con todos los derechos que integran su patrimonio, es decir, todos los bienes del deudor son parte, o son, mejor dicho, la garantía común de sus acreedores. Ahora, vamos a un ejemplo práctico para que se comprenda
el funcionamiento de la acción pauliana. Vamos a seguir usando a Martín y a Paula. Martín le debe $100.000 a un acreedor. Martín tiene un vehículo que cuesta $90.000. Bueno, Martín enajena este vehículo a Paula por este monto de $90.000. El acreedor nota lo que está sucediendo y por lo tanto hace uso de la acción pauliana. Pudiendo comprobar que Martín y Paula son ambos conscientes de que se va a caer en fraude gracias a la solvencia que va a tener el deudor, mediante el uso de la acción pauliana, lo que va a ocurrir es que ahora el acreedor va a tener la potestad de ir contra de ejecutar este bien. Siempre debemos tener en claro y en cuenta que la enajenación ya ocurrió, es decir, que el vehículo ya entró al patrimonio de Paula. Por lo tanto, se va a ejecutar este bien y el acreedor va a ir contra la deuda. Es decir, si el vehículo valía 90.000, lo que va a hacer va a ir contra esos 90.000. Pero si el deudor no debiera 90.000, es decir, debiera menos, y el vehículo se vende por más, supongamos que debía 50.000, bueno, el acreedor va a ir por esos 50.000 y los otros 40.000 van a quedar ¿dónde? Bueno, en el patrimonio de Paula. ¿Por qué? Porque la enajenación ya habría ocurrido. Debemos tener en cuenta que la acción pauliana se interpone recién cuando se realiza una enajenación o cuando se realiza una donación o lo que fuere. Es decir, es una acción que se interpone después de que el deudor hace algo. Un punto a tener en cuenta: ningún tercero puede hacer uso de la acción pauliana, solamente el acreedor, porque es un medio de tutela exclusivamente para el acreedor sobre el deudor. Esta es una de las diferencias con la simulación, donde terceros sí pueden intervenir. Ahora vamos al siguiente titular: presupuestos de la acción pauliana. Para que se dé esta acción, en primer lugar, tiene que existir, tiene que tener existencia un crédito. Solo los acreedores titulares de un crédito tienen legitimación para promover la acción pauliana. Esto se ve establecido en el 1296. El crédito puede estar sometido a plazo o a condición. Es decir, por ejemplo, una compraventa de un automotor. Se pacta que en vez de recibir el dinero en el momento, se pacta un plazo. Por más que se haya pactado el plazo de un año para cumplir con esa obligación, igual el acreedor puede promover la acción pauliana si, antes de este plazo, quien debe, el deudor, enajena lo que estuviese contractuando. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es conservar el patrimonio para que luego de cumplir el plazo, si el deudor no paga, el acreedor pueda ejecutar dicho bien y cobrarse de ahí. Y el otro presupuesto que es claro es el de crédito anterior, es decir, el crédito debe ser anterior a la enajenación realizada con fraude y daño al acreedor. Ahora pasemos a los requisitos de la acción pauliana. En primer lugar, claro está que como primer requisito ha de estar presente el fraude. La enajenación debe ser con fraude, según lo establecido el 1296 inciso 1. Y en definición normativa, el artículo 18 nos establece qué es el fraude. En lo establecido en el 1296 inciso 2, consiste el fraude en el conocimiento de la insolvencia del deudor. El fraude no implica una intención, sino solo el conocimiento de que la enajenación produce su insolvencia. Es decir, ambas partes conocen que se va a insolventar el deudor, pudiendo ser que son conocidos y lo comentan, o que no se conozcan, pero a la hora de contratar le dice el deudor: no, quiero vender esto porque me quiero insolventar. Y ahí la otra parte ya estaría entrando en conocimiento, por lo tanto también estaría cayendo en dicho fraude. Y en este mismo artículo, en el 1296, pero en su inciso 3, se establece que si es a título gratuito, basta solamente con el fraude por parte del deudor. Pero si es a título oneroso, se requiere
además del fraude a título del deudor, también a título del adquiriente. Y bueno, ¿cómo probamos el fraude por parte del adquiriente? Es algo un poco más engorroso, pero se prueba mediante diferentes presunciones. Los indicios podrían ser una relación familiar, una relación de amistad entre el adquiriente y el deudor. Podría ser un precio irrisorio en caso de que no, en caso de otro indicio, es decir, un precio bajo. Si el vehículo automotor se vende por $30.000 y lo vendo por $5.000, es porque algo raro hay. También podría ser la velocidad de la enajenación, es decir, me endeudo y a los días ya pongo a vender algo porque sé que me van a venir a ejecutar el bien. Bueno, como otro requisito de la adopción pauliana tenemos a el daño. Nuestro Código Civil exige que la enajenación efectuada en fraude le provoque un perjuicio al acreedor, es decir, que le provoque un daño. Esto se ve o se visualiza en el 1296, inciso 1. Se lesiona la garantía genérica mediante la imposibilidad de ejecución forzada, es decir, el acreedor no tiene la potestad ahora, no tiene la acción o el remedio de ejecución forzado, por lo tanto se daña la garantía genérica. Por ejemplo, porque el deudor efectivamente se vuelve insolvente, por lo tanto no hay de dónde cobrar, se estaría dañando la garantía genérica. Por otro lado, que aparezca como tal por ser inembargable o fácilmente ocultable en sus bienes. Es decir, en caso de que lo venda, si hay dinero es fácilmente ocultable, ahí se dañaría también la garantía genérica, y en caso de que solamente en su patrimonio queden bienes inembargables, también se va a dañar la garantía genérica porque no ha de tener de dónde cobrarse. Muy bien, ahora cambiamos de titular, ahora vamos hacia el titular sujetos dentro de esta acción. Bueno, los sujetos presentes en esta acción son aquellos de legitimación activa y legitimación pasiva. En cuanto a legitimación activa, está el acreedor perjudicado por la enajenación fraudulenta, y en cuanto a legitimación pasiva, la acción deberá iniciarse no solo contra el deudor que realiza la enajenación fraudulenta, sino también contra el adquiriente a título oneroso o título gratuito, a efectos de que le sea oponible la cosa juzgada también al adquiriente. No obstante, si es a título gratuito, el fraude solo deberá probarse respecto al deudor, cosa que ya hemos hablado. Ahora, efectos de esta acción. Los efectos que concluyen en la acción pauliana son: la enajenación es existente, válida y eficaz, pero es inoponible al acreedor. No olviden que estamos hablando de una enajenación que realmente existe, no es una simulación como está en el otro tema, en el tema de simulación, ¿no? Estamos hablando de una enajenación que realmente existe, es válida y eficaz, pero en este caso es inoponible ante el acreedor. Bueno, que acciona inmediatamente mediante la acción pauliana, es decir, sus efectos no pueden oponerse a dicho acreedor, por lo cual puede actuar como si la enajenación no existiera y perseguir el bien, enajenándolo finalmente en perjuicio, ¿no? Básicamente, aunque la enajenación sí existió, el acreedor se le es inoponible al acreedor y puede ejecutarlo tranquilamente. Va a ir por el monto de la deuda. En caso de que debiera 100 y el bien valiera 100, bueno, va a ir por la totalidad. Pero en caso de que debiera 50, va a ir por esos 50, y el resto del dinero, los otros 50 para llegar a los 100, quedarían en el patrimonio del adquiriente. ¿Por qué? Porque la enajenación sí existió, es válida y es eficaz. Esto es una gran diferencia con la simulación, porque hablamos de que en la pauliana sí hay una enajenación existente, mientras que en la simulación se entiende inexistente el negocio por falta de un elemento estructural a causa del consentimiento. Obviamente hablamos de la inexistencia para algunos y hablamos de la nulidad absoluta para otros. Me refiero a uno y otros en cuanto en teóricos. ¿Por qué? Porque Gamarra habla de una nulidad absoluta y Cafaro Carnelli
habla de la inexistencia por falta de un elemento estructural del contrato. Ahora cambiemos de titular, vamos a caducidad de la acción pauliana. Según el 1296 en su inciso final, se establece que esta acción expira en un año. Este año es contado desde que el acreedor supiera la enajenación, y para las enajenaciones que se inscriban en el registro, bueno, el plazo será a partir de la fecha de su inscripción. Y muy bien, estimados y estimadas, concluimos por hoy con esta acción. Espero que te haya gustado, te haya servido, te haya sido útil, que hayas disfrutado de mi compañía. Mi nombre es Santiago. A estudiar nomás, che. Nos vemos la próxima. Cuídate, chau.